Marcos, ¿tú sabías que tu nombre puede ser un contrato? ¿Un contrato? Como con abogado y todo. Bueno, no exactamente. Pero escucha esto. Esta semana estuve en una prédica que arrancó con un nombre de mujer en el Antiguo Testamento y terminé viendo la vida completamente distinto. Ahora sí me dejaste intrigado. ¿De qué nombre estamos hablando? Isabel, así de simple. El pastor Meyer estaba hablando sobre la casa de Isabel. Y yo pensé, ¿Isabel? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y resulta que tiene todo que ver. Cuéntame, ¿por qué Isabel? Mira, ese nombre en hebreo es Elisheva y su significado es Dios es mi juramento. Pero hay una versión que lo traduce como Dios del pacto. Un Dios que se compromete, que hace una promesa y la cumple. Espera, eso cambia todo, ¿verdad? Porque una cosa es decir Dios es fiel, como algo trillado, y otra cosa es decir que hay un contrato de por medio. Exacto. Y eso fue lo que me impactó, que nosotros no somos creyentes de casualidad, somos hijos de pacto. Hay algo firmado antes de que nosotros naciéramos. Espera, eso me hace pensar en algo. Porque yo a veces vivo como si Dios me estuviera haciendo un favor cada vez que algo me sale bien. Como que gracias, ojalá vuelva a pasar. Sí, como esperando que no se le olvide. Exactamente. Pero si hay un pacto, eso cambia la relación. Ya no es un favor, es un compromiso. El pastor llegó a Génesis 17 y leyó el pacto que Dios hizo con Abraham. Y mira, no era una cosa pequeña. Había 12 aspectos, que lo iba a multiplicar, que iba a ser padre de naciones, que Dios iba a ser el Dios de su descendencia, que le iba a dar tierra. Y ese pacto, dice la Escritura, es por pacto perpetuo, para siempre. ¿Y eso nos incluye a nosotros? ¿O era solo para Abraham? Eso fue lo primero que yo pregunté también, mentalmente. Y Romanos lo dice bien claro. Todos los que son de fe son hijos de Abraham. Entonces, las promesas de ese pacto no se quedaron en el desierto con Moisés, nos alcanzaron a nosotros. Entonces, cuando Jesucristo muere y resucita, firma un pacto nuevo, superior al anterior. ¿Recuerdas Colosenses? Anuló los decretos que nos eran contrarios y estableció algo mejor. Por eso la copa y el pan en la comunión no son un ritual vacío, son la ratificación de ese pacto, literalmente. ¡Wow! Nunca lo había... Bueno, sí sabía lo de la comunión, pero nunca lo había conectado con la idea de un contrato activo. Hay algo más que me pareció muy concreto. El pastor habló de que en el Antiguo Testamento los pactos se ratificaban comiendo juntos. Están los 70 ancianos en Éxodo 24, suben al monte con Moisés, ven a Dios y ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Comen. Se sientan a la mesa y comen. ¡Wow! Una reunión importante siempre termina en comida. O empieza. Depende de la familia. El pastor hasta dijo algo así. La familia que come unida se mantiene unida, porque en la comida hay un pacto. ¡Qué interesante! Porque nosotros en casa hemos perdido eso. Todos comemos en horarios distintos, cada quien con su teléfono. Sí, y el pastor fue muy directo con ese punto. Dijo que uno puede estar todo el día saturado del celular, del Instagram, del TikTok, tragando esa comida sin parar. Pero cuando llega la copa y el pan en la iglesia, algunos la pasan de largo como si estuvieran jugando cartas. Yo paso. Ok, yo paso. Como un juego de baraja. Eso dijo el pastor, casi con esas palabras. Y lo decía en serio. Con humor, pero en serio. Porque despreciar esa mesa es no entender lo que representa. No es que Dios esté esperando que estés en perfectas condiciones para acercarte. Es al revés. ¿Cómo así? Mira, cuando el pan y el vino entran a tu boca, hay algo que pasa por dentro. Una metanoia, un cambio de mente, un cambio de actitud. Y eso sucede precisamente porque hay un pacto de por medio. Dios no te está evaluando antes de invitarte. Te sienta a la mesa y ahí trabaja contigo. Eso cambia la manera en que uno se acerca. No como el que va a demostrar que ya está listo, sino como el que va porque lo invitaron. Exacto. Y hay algo más sobre la perfección que me hizo pensar mucho. Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham probablemente se quedó igual que yo. ¿Cómo? ¿Con qué fuerzas? ¿Y la respuesta? Que esa perfección no se alcanza acumulando méritos ni estudiando más,
ni siendo el mejor cristiano del grupo. Se alcanza dejándose trabajar por el Espíritu Santo, dejando que Dios guíe, corrija, ministre. Y ahí el pastor citó Hebreos: al que ama, Dios disciplina. Ay, eso duele y consuela al mismo tiempo. Sí, eso es Dios. No corriges al hijo del vecino, solo corriges al tuyo. Y para cerrar todo eso, ¿cómo lo remató el pastor? Con Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya no es ley en piedra, es ley adentro. Hay algo muy distinto entre seguir reglas que están afuera y tener algo grabado adentro. No es lo mismo. No, y yo creo que ese es el punto central de la enseñanza. Este pacto no es una doctrina en un manual, es algo que Dios pone en ti y que cambia cómo piensas, cómo comes, cómo vives en familia, cómo te acercas a la mesa. Mira, yo vine a este episodio de Yo Converso sin saber qué esperaba, y me voy pensando en mi propia casa, en si de verdad estamos viviendo como familia de pacto o solo como personas que comparten la misma casa. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Mi casa es una casa de pacto? ¿Hay palabra? ¿Hay honestidad? ¿Hay una mesa compartida? ¡Wow! Hoy sí me has dejado tarea. Correcto. Vamos a poner por obra esta palabra. Amén.